Vamos junto al río. La fogata ardía y las llamas se agitaban. Sonaron las campanas anunciando las 11 de la noche. De repente todo quedó en un silencio sepulcral. Ya nadie reía, nadie hablaba. Solo permanecía el susurro de un viento helado. Entonces, una mujer emergió de entre los árboles. Se escucha un quejido ahogado y doloroso. ¡Ay, mis hijos! ¿Ya sabéis de quién se trata? Estamos hablando de La Llorona, una mujer con aspecto fantasmagórico, vestida de blanco con cabellos largos y oscuros, que flota en el aire con un suave velo que cubre su horripilante rostro. Se aproxima por el oeste y se dirige hacia el norte, vagando y llorando por las calles. La Llorona es un espectro del folclore latinoamericano que, según la tradición oral, se presenta como el alma en pena de una mujer que perdió a sus hijos y se dedica a buscarlos, asustando a la gente con su sobrecogedor llanto a quienes la ven o escuchan. Una historia triste, un cuento de horror, desamor y traición que se ha ido pasando de generación en generación. Esta leyenda cuenta con muchas variantes según la región, pero todos concuerdan que se aparece deambulando cerca del agua y que sus lamentos son atronadores. Una de las versiones más populares cuenta la historia de una hermosa mujer de origen humilde que era amante de un caballero de la nobleza. Durante un tiempo fueron felices y tuvieron 3 niños, pero un día el hombre los abandonó sin dar explicaciones. Al poco tiempo supo que se iba a casar con otra. Este engaño destrozó el corazón de la hermosa mujer. Afligida, decidió tomar venganza de la forma más cruel que se le ocurrió. Una noche, la mujer despertó a sus pequeños hijos y se los llevó a pasear cerca del río que se encontraba próximo a su casa. Ciega por el coraje, una terrible ira se apoderó de ella y sintió cómo todo el amor que les tenía se transformaba en odio y los ahogó hasta que los dejó sin vida. Al instante reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho corrió desesperada por el río y se metió hasta que el agua cubrió por completo su cuerpo. Emitió el escalofriante grito y desapareció. Desde ese momento la Llorona se convirtió en un alma errante que vaga por las calles en busca de sus niños perdidos, lamentándose y gritando su pérdida, de ahí el nombre. Se habla de que la Llorona atrae a los niños que se portan mal, para llevarlos al río como ofrenda para conseguir el perdón. Y a los hombres y mujeres adultas los seduce con su belleza para vengarse de aquel que la traicionó. Pero cuando tratan de quitarle el velo, descubren su rostro pálido y demacrado, con ojos que parecen hurgar en lo más profundo del alma y los atrapa en sus lamentos. Son muchas las personas que a lo largo de los años han asegurado haberla visto o escuchado sus gritos. Su historia sigue aterrando a niños y niñas, pero también a adultos. El origen de la Llorona no está nada claro. Las culturas antiguas creían en seres fantasmales que se aparecían en las orillas de los ríos. Algunos historiadores consideran que en México, la Llorona puede tener sus raíces en la Cihuacóatl, diosa de los mexicas, mitad mujer y mitad serpiente, quien, según la leyenda, emerge de las aguas del lago Texcoco para llorar a sus hijos. Y aunque en México la Llorona es una de las figuras más importantes de la cultura popular, son muchos los países que cuentan con una leyenda similar. En Chile se la conoce como la Pucuyén, ánima que se cree que llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad. A este espectro solo pueden verlo gente cercana a la muerte o personas con habilidades especiales. En Colombia se habla de la Tarumama, el fantasma errante de una mujer que recorre los valles y montañas, cerca de los ríos y lagunas, vestida con una bata negra que la cubre hasta los talones. Su rostro es una calavera aterradora, y en las cuencas de sus ojos giran 2 bolas incandescentes. Lleva en sus brazos el cadáver de un bebé y llora lágrimas de sangre. Estos son solo algunos ejemplos. En otros países como Venezuela, Uruguay, Argentina, Panamá, El Salvador, Honduras, España y Costa Rica, también existe la leyenda de la presencia fantasmal de esta joven errante. El pombero, una especie de duende o espíritu de la mitología guaraní. Este mito es propio de la riqueza cultural de Paraguay, Argentina y Brasil. Se dice que el pombero es un ser más bien bajo, fornido, retacón y poco agraciado, con las manos y pies velludos, lo que hace que sus pisadas no se escuchen. Tiene aspecto andrajoso y muchas veces suele llevar un sombrero de paja y una bolsa al hombro. Habita en los bosques o en casas abandonadas. Anda de noche, viajando por todas partes. Anuncia su presencia con un silbido agudo en medio de la callada noche. También, si escuchas a las aves piando cuando cae el sol, es una forma de saber que el pombero está muy cerca. Se dice que si se imita su silbido, el pombero puede contestar de manera enloquecedora. Para no ofenderle, nunca se debe silbar a altas horas de la noche o pronunciar su nombre en voz alta, porque esto lo enoja. Se vengará molestando o ensañándose. Normalmente es un duende travieso lleno de ocurrencias. Puede hacer pequeñas fechorías, como soltar a los animales del corral, robar los huevos o asustar a los caballos, pero también se puede convertir en un ser muy peligroso. Le gusta tirar piedras y asustar a la gente hasta morir.
Puede hacerse invisible cuando quiere y dejarse sentir por un toque de sus manos velludas, que producen un profundo escalofrío. También puede deslizarse por los espacios más estrechos, pasar por el ojo de una cerradura, correr a 4 patas, imitar el canto de las aves, especialmente las nocturnas, el silbido de los hombres y de las víboras y el aullido de los animales. El pombero puede llegar a ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, según nos comportemos. La persona que lo quiere tener de su lado tiene que hacerle ofrendas de tabaco, miel o caña. Generalmente, la gente que trabaja en el campo le pide favores como hacer crecer los cultivos en abundancia o cuidar de los animales de corral. Pero hay que tener cuidado. Después de pedirle un favor, no debes olvidarte jamás de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días, porque si te olvidas, despertarás su furia. Si el pombero se convierte en tu enemigo, estás expuesto a innumerables peligros dentro del bosque, porque siempre con engaños intentará que nos perdamos en la espesura. Algunas veces provoca extraños y peligrosos accidentes dentro de los ranchos. Aunque las versiones modernas suelen hablar del pombero bajito y retacón, también existen las historias del pombero genio protector de los pájaros en la selva, que se presentaba a los niños cazadores como un hombre muy alto y delgado. En lo que todas las leyendas coinciden es que la función principal del pombero es la de cuidar los montes y los animales salvajes. Este espíritu del bosque se enfada si algún cazador mata más presas de las que consumirá. Si eso ocurre, se transforma en cualquier animal o planta, y con enredos se induce al culpable a internarse en las profundidades del monte, donde se pierde. Además, en algunos lugares se lo conoce como el responsable del nacimiento de los niños extramatrimoniales. El duende llega de noche a la casa donde se encuentran mujeres solas, y si ellas no les dan un cigarrillo y un poco de vino, con solo tocarles el vientre las deja embarazadas. El pombero tiene diversos nombres dependiendo de la región, como Cuaraú Yara, que significa dueño del sol, Caraí Piraé, señor de la noche, pomberito, pirague, pies peludos o chopombe. Muchos testigos afirman haber visto al duende del bosque en la actualidad. Recordad que no debéis abusar de la naturaleza si no queréis enfadarlo y que lance su ira contra vosotros. Y si hacéis algún trato con él, no os olvidéis de cumplirlo. Era un día muy caluroso. Un sacerdote recién llegado a la parroquia se disponía a colocar todas sus pertenencias. Había realizado un largo viaje, así que estaba deseando acomodarse para descansar. Cuando consiguió colocar mínimamente sus cosas, decidió dar una vuelta por aquella iglesia. Era grande y tenía anexa una vivienda a su disposición. Cruzó el patio hasta llegar a una escalera de caracol que llevaba al campanario. Por el camino se quedó totalmente maravillado por la tranquilidad del lugar. Había un gran jardín con muchas flores, árboles y pájaros. Aquel entorno le transmitía paz, así que se sentó en un banquito para respirar aire puro. Incluso cerró los ojos. Estaba muy relajado. Pero de repente, un sonido lo alertó. Abrió los ojos de golpe y creyó ver una figura a lo lejos. El sol ya había caído, así que no distinguía nada con claridad. Forzó su vista al máximo para intentar descifrar qué se escondía tras los arbustos, pero era imposible. No lo veía. Así que se centró en su oído, pues aquel sonido seguía allí. Era como una especie de quejido. Decidió seguirlo y ver por fin de qué se trataba, así que se levantó y comenzó a andar. Pero iba prácticamente a tientas. El lugar parecía más oscuro que hacía un rato. Iba palpando las ramas de los árboles para no caerse, hasta que dejó de tocar vegetación y se topó con una especie de tela. Estaba rota y desgastada, pero no conseguía ver quién o qué la llevaba puesta. Y de pronto, una luz tenue comenzó a iluminar lo que tenía ante él. Se trataba de una persona con un hábito. Era una especie de sotana. Cuando la luz fue iluminando aquel cuerpo, llegó el horror. No tenía cabeza. Era una persona decapitada. No pudo contener un grito, y en ese momento su cuerpo temblaba como si se fuese a caer. Cuando pudo reaccionar, echó a correr sin rumbo fijo. Solo quería escapar de aquel cura decapitado que flotaba tras él, como si sus pies no tocaran el suelo. Seguía gimiendo. Era un llanto desesperado. Y entonces pudo entender lo que decía. Quería recuperar su cabeza. Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror, tic-tackers. La leyenda del sacerdote sin cabeza tiene múltiples variantes dependiendo de la zona en la que se encuentre. Incluso puede cambiar dentro de un mismo país. México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Colombia, Perú... Todos conocen al padre sin cabeza. Lo que sí parece concordar entre todas es que dicho personaje era un sacerdote católico de la época colonial. De entre todas las versiones, la más aceptada es la que afirma que muchos monjes o curas fueron asesinados por los hacendados.
Querían mantener a los indígenas libres de creencias religiosas o que estos pudiesen cambiar su conducta influenciados por otra persona. Otra de las versiones dice que el padre sin cabeza fue un sacerdote que vivió en pecado y murió repentinamente, sin poder confesarse. Este fantasma suele aparecerse todos los viernes, justo en la entrada de las iglesias, a altas horas de la noche. Por lo general, suele ser en noches oscuras, sin luna. Algunas personas que dicen haberlo visto afirman que puede cruzar puertas incluso cuando están cerradas. Si se cruzan con él, un escalofrío recorre el cuerpo, que rápidamente baja de temperatura. Todos dicen que no busca hacer daño, aunque quien lo vea se asuste mucho. Lo único que quiere es encontrar su cabeza, por eso pide ayuda desesperadamente. En Guatemala, la leyenda tiene nombres y apellidos. Cuentan que en 1945, en León Viejo, dos hermanos, Hernando y Pedro, alentados por su madre, planearon asesinar al obispo Fray Antonio Valdivieso. Era un gran defensor de los indios y mediador entre los funcionarios y el clero. Se cree que con su decapitación, los asesinos se repartieron la riqueza y el poder de la zona. Fue el primero de muchos. Puede ser este el hombre que dio vida al fantasma que más tarde muchos vieron a menudo cruzar la puerta de su iglesia o recorrer las principales calles. Si lo veis, tic-tackers, recordad que no quiere haceros daño, sino simplemente recuperar su cabeza.